El modo explosivo, ese sí no quiero que me explote porque ya limpié, ya acomodé y otra explosión me va a mover todo muy, muy feito. Vale, pues vamos otra vez al chante, a mi casita, mi humilde casita en construcción, futura residencia, fortaleza, mansión, diagonal, ciudadcilla. No, el hierro se perdió. Uy, esos me pueden atacar. Bueno, qué sospechoso está esto. Ups, sí me golpeó. Y me voy a comer mientras carne de zombie. Más para que me recupere vida y... Pues por aquí no pueden ni meterse ni de chiste. Acá tampoco, ya me aseguré hace rato. Le subí un nivel. Ni modo, vamos a subirle otro nivel. Pues aquí está. Así es como empezamos a hacer nuestra fortaleza. Vale, bandita, como ustedes lo pidieron. Así es. Seguimos con mi parte de la historia de mi propósito. ¿Cómo encontré mi propósito? Bueno, ya les había dicho que uno de los dos, dicen que hay dos de las más importantes cosas en la vida que te pueden pasar, o de los eventos en la vida más importantes, que es el primero, el día que naciste, pues claro, tienes vida y ahora puedes vivir. Y el segundo es descubrir el propósito por el cual naciste. Yo lo complemento diciendo que es uno de los más importantes después de recibir a Cristo en tu corazón, porque es cuando realmente aseguras tu vida eterna. Y bueno, este es otro tema para quien quiera al cielo. hay, hay unos comentarios, escriban cielo, el que no sabe hacia dónde va y quiere saber más. Y yo me buscaré cómo contactarlos y platicarles más de este tema que es bien locuchón, es bien interesante todo lo que es el infierno, demonios, brujería, satanismo, espiritismo, todo lo que no conocemos es uno de los temas seductores, pero también tenemos que tener cuidado porque son a veces ganchos que te pueden llevar a un camino oscuro, así que cuidadito. Pero hablando ya del propósito, ya después de recibir a Cristo, porque realmente es más importante recibir a Cristo porque Él es el quien te revela el verdadero propósito. Porque primero que nada, lo que primero que yo entendí o descubrí es que obviamente el que diseñó al robot es el que le programa su propósito, sus tareas. Imagínense como ingeniero, yo ensamblo un robot para que solde
y termina usándose para corte en una línea que no lo ocupo. Dices, rayos, este robot costó mucho, me está robando mucha energía y no está haciendo lo que debe de hacer. Algo así, obviamente, eso lo puedes cambiar o lo tienes que cambiar siempre para lo que lo diseñaste. Así pasa con nosotros en la vida. Nacemos con, con o dentro de lo que Dios quiere, de su voluntad, y también tenemos un propósito. Entonces, ahí está mi historia, cómo descubrí mi propósito. Primero que nada, voy a recordar en un videito anterior, yo les escribí por qué creo en Dios, y es parte cuando encontré mi propósito. Pero esta historia puede traer cuatro zonas, cuatro etapas, cuatro partes. Vamos a ver cómo la vamos desarrollando, a ver si la puedo juntar toda en una sola. Porque, bueno, primera parte, yo era una persona con complejos, algo de inseguridad, inferioridad, cualquier cosa de estas que dificulta, digamos que socializar, hablar con personas que no estaban, que estaban fuera de mi círculo, es decir, mis amigos, era difícil, casi imposible. Entonces, aplica para todos, pero mucho afectaba para yo realmente tener una relación de noviazgo. Y a los jóvenes, cómo nos encanta esta parte de conocer chicas, conocer las chicas, conocer chicos. O bueno, ya estamos en otros tiempos, ya es de todo, pero el chiste es conocer a otras personas con el fin de hacer una historia romántica, una historia de amor, algo así, ¿no? Y aunque sean bien machos, todos queremos tener ahí un ligue. Incluso es parte de las películas y en cultura americana donde el, el héroe o el protagonista, aunque era un, un desecho, un perdedor, y se convierte en un héroe y salva a todos y hace las hazañas más heroicas de su vida. Al final, el premio es quedarse con la chica. No, es una cultura bien americana y quizá de los 90s y 2000s. No sé si sea todavía, yo creo que sí, aunque quieran más modificarlo en que la mujer no es un premio. En cierta manera, hablando que no es un objeto, sí es todo un tesoro que de la forma correcta pues podemos ligar para tener una hermosísima relación en una historia de amor. Sin embargo, está bien cañón tenerla si no puedes hablar con una en especialmente con la escogida, con la que dices, no solo me llama la atención, sino cuando pasa me pongo tonto. Ahora, eso es normal, ¿eh? Pero entablar una conversación entra una dificultad bien grande cuando no confías en ti mismo, cuando tienes inseguridades. Aunque seas guapo y te sientas feo, ya tienes mucho que perder. Sobre todo porque es uno de los puntos más atractivos de una persona, la seguridad. Entonces, tenía un gran reto por resolver. Vale, entonces ya empezamos con la primera etapa, ya aquí la cumplo. Pues era bien inseguro, no me sentía guapo, aunque sí lo era, de hecho era sexy, porque iba mucho al gimnasio y obviamente por, por inseguridades que estaba ahí, para buscar cubrir ese hueco que no podía cubrir en mi carácter. Tremendísimo, brothers. Entonces estoy jugando Minecraft y a la misma vez compartiéndoles mi historia, que también tiene que ver con algo romántico, una linda historia como de amor, pero más importante es
que aquí es como yo encontré mi fe en Dios y descubrí mi propósito. El punto principal es mi propósito, cómo lo descubrí, ¿vale? Entonces, segunda etapa, empiezo a conocer más de Dios. Entonces llega un momento en mi vida donde se vinieron las vacaciones y tendríamos primero que participar en una iglesia que estaba yendo, en llenar camiones de niños. Estaban pagando los gringos una buena cantidad. Rentaron 40 camiones, no me acuerdo. Es que fueron 2 años y ya se me olvidó. En el primer año llenamos como 6 camiones de niños en varias colonias. Una fue Mirasierra. Ahora era levantarse bien temprano a las 7, a veces a las 6 de la mañana, en vacaciones, desvelarte hasta las 3. Y era levántate, báñate, rápido, arréglate y comas o no comas. Vete al punto porque va a estar el camión y tienes que pasar lista prácticamente subiendo a los niños. Y es lo que hacíamos. Obviamente primero pasamos casa por casa con hablando con papás, pidiendo los permisos, haciendo que firmen hojas de permiso, donde íbamos a llevarlos a la unidad deportiva del agua y en el gimnasio pues iban a ver diferentes actividades por la mañana y en las tardes noches teníamos una como reunión de ahí, a veces era puro concierto, a veces era digamos que como predicaciones, exposiciones donde pues ahí varios líderes de diferentes iglesias americanos y sí, muchos eran misioneros, más que nada en conferencias misioneras. Vale, entonces yo me enfoqué 100% en servir, pero venían grupos de americanos, muchos grupos de americanos. Yo estaba sirviendo, llenando camiones, haciendo de todo, cuidando niños, llevándolos había unas como secciones, donde en cada sección hacían una actividad, como una manualidad, tenían una enseñanza y así. Así se les daba incluso tiempo de recreo o así para el lunch y así, ¿no? Entonces, en todo esto, sirviendo yo como loco, en serio, como loco, con un chorro de desveladas y levantarte temprano, sin dinero, comiendo lo que se puede. No, así estaba chistoso, complicado, pero también había detalles pues muy complejos, difíciles, donde necesitabas pues el apoyo de otros. Y de alguna forma la vía, bien padre la vía. Ahí de repente nos llevaban el lunch los americanos, uno que otro hermano ahí que se pichaba la comida y así, ¿no? A veces no desayunábamos por los tiempos y porque no había, pero estaba con ganas y estamos pegándole bien duro. Hay varios chavos, eran bastantes, pero para esto el equipo, todos los chavos y algunas chavas, todas están bien enfocadas en estar ligando con los gringos, pero yo no, porque ya se los dije, la inseguridad hace difícil la comunicación y luego súmale que no hablaba español en ese tiempo, perdón, el inglés. En ese tiempo pues era bien complejo. Pero bueno, tenía ahí 2 de mis mejores amigos apoyando ahí en varias cosas, ¿no? Estamos juntos y ellos sí se iban a ligar o así porque también venían grupos de Monterrey. Pues era una conferencia misionera que juntaba varias iglesias de una red. Entonces venían de, creo que San Luis, Monterrey, allá de Ciudad de México, el Estado de México, no me acuerdo bien dónde, de Acapulco,
pues venían de muchos lados y una de las cosas que también podías aprovechar pues era en ligar. Sin embargo, pues ya saben que no era mi objetivo porque tampoco era una cosa que yo tenía como una opción fácil, era algo difícil para mí, entonces pues no le entraba. Que esta es la etapa de la parte 2 donde serví a Dios, llegó una conferencia en el cual Dios estaba pidiendo todo de ti. Y en este todo de ti había una enseñanza del propósito y de tu corazón, tus motivaciones, el plan de vida que tú tienes como joven y lo que quieres y ya. Y son muchos detalles porque no solo hablaba de servir, sino que también de prepararse en toda área, prepararse en las cosas para tener una carrera, para tener un trabajo, o sea, de todo hablaba en cuanto a, digamos, futuro, propósito, planes de vida. Y mi plan de vida estaba bien padre, que aquí voy a empezar entrando en la parte 3. Empiezo entrando en que yo tenía un plan. Yo decía, yo voy a ser gerente, quiero ser gerente de calidad o de ingeniería, algo así muy chido. Yo le tiraba, no, yo quiero estar en GM y GM era uno de mis objetivos. Estaba estudiando, estaba haciendo de todo lo que era mi parte. Aquí yo no realmente estaba poniendo todo para servir a Dios. Y menos sin dinero. Entonces, ya platiqué parte de esto en el mensajito que les dejé en la plática de la historia de por qué creí en Dios. Entonces, en esta parte, les cuento más sobre todo esto, todo mi plan. Y que en esta conferencia, pues yo le digo a Dios, mi plan, ¿no? Es que este es mi plan, Dios. Y yo no tengo cómo servirte, pero en, en 4 o 5 años voy a ser ingeniero, me voy a graduar, porque yo tenía como 17, ya estaba estudiando en la universidad, el primer semestre. Y yo no tenía dinero, ni posibilidades, ni apoyo suficiente como para todo lo que anduvimos ahí. Se gastó algo de dinero. Yo no puse ningún peso. Era complicado porque pues tienes que pagar trayectos, tienes que pagar tu comida, tienes que hacer muchas cosas y a la misma vez pues trabajar. O sea, no puedes estar en las dos cosas. Y por eso yo le dije a Dios, en 5 años ahora sí te va a servir bien cañón porque ya voy a estar graduado con trabajo y ahí sí le pegamos bien duro. Resulta que de ahí Dios agarró, agarró mi oración, la escuchó muy claramente y me dio una contestación que al año y medio yo ya estaba sirviendo como pastor de jóvenes. A los 19 años yo estaba estudiando mi carrera de ingeniero mecánico, estaba estudiando la preparación de seminario, de líder de pastor, como quieran verla, una carrera en teología prácticamente. Estaba ya predicando, además de llevar mis clases de predicación y a veces apoyar los domingos con la predicación. Prácticamente a veces me aventaba 3 estudios, 3 predicaciones y sumado a eso, solamente con trabajo, pues ya era bastante, que hablando de trabajo para la iglesia que estábamos formando, porque le arrancamos desde cero. Y además, estudiando, pesadísimo. Y así estuve bastante tiempo. Pues ya lo dije, pues fue más de un año, fue más de 2 años, así. Pero regreso, a que pues Dios me estaba realmente mostrando, o me va a mostrar en la parte que viene, me va a mostrar su plan con cosas de las cuales estaban pasando en ese momento, además de enseñanza de su palabra. Porque estaba aprendiendo cosas de los misioneros, estaba aprendiendo
cosas de servir a Dios, a la misma vez que estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Obviamente. Ok, entonces, la primera etapa de esta mi historia de mi propósito, les conté en este mismo video de mi estado emocional, mental, de mis dificultades, de la inseguridad, de todos estos problemas que tenía interiores, psicológicos al final de cuentas, que ese sentimiento de inseguridad y esa forma de pensar con el complejo de inseguridad, más bien complejo de inferioridad, sí era. Entonces, esa fue mi primer parte de la historia. La segunda es donde comienzo a servir a Dios, comenzamos a llenar los camiones y todo eso, donde es puro servir a Dios, entender qué es servir a Dios y que eso deja mucha recompensa tanto en este tiempo como en el cielo. Servir a Dios te recompensa eterna, que obviamente tienes que recibir a Cristo primero para poder recibir a Cristo y poder recibir. Recibes a Cristo, ahora sí que empieza tu servir para Dios y poder tener recompensa eterna, que es también cosas de los que estuve, ya sabía cosas, pero aquí estoy aprendiendo un poquito más porque más adelante aprendí mucho más de las recompensas en el cielo, las coronas, la honra y la gloria y todo esto que son cosas muy padres. Y ya en este tercer punto lo que les estoy comentando es ya de mi encuentro con Dios. Prácticamente yo sentí en esta conferencia un llamado, un momento especial en el cual en la predicación el, el conferencista estaba diciendo varios detalles que yo sentía en el corazón un fuego que decía Dios me está llamando, pidiendo que lo sirva. Y yo le estaba contestando con todo mi corazón, estoy dentro, pero no puedo. Qué locochón, siempre hay la inseguridad y la falta de confianza y la falta de dinero que puede realmente ser un problema. Entonces, en la etapa 4 lo que vamos a ver es una historia muy larga que trae algo romántico, pero lo que quiero realmente enfatizar es lo que yo vi, que Dios me enseñó, que hay algo un poquito sobrenatural, que ya en la etapa 4 lo cuento, y como ya se extendió mucho el video, la etapa 3 la voy a cerrar empezando un poquito de la historia, ¿vale? Pero ya voy a cerrar el video, entonces la etapa 4 la voy a contar en el siguiente. Entonces, estuvimos en esas conferencias, estuve sirviendo, yo no estuve haciendo prácticamente nada, prácticamente no gané casi nada hablando de dinero, no, o sea, no tuve paga, no, muy apenas pude estar ahí sirviendo porque pues no tenía dinero, entonces aquí lo importante fue que fui llamado, tuve un encuentro donde yo sentía Dios me está pidiendo el corazón y servirle. Esto no quiere decir que dejar la escuela ni nada. Yo sí terminé mi ingeniería. Eso quiere decir que Dios quería que lo sirviera y más cosas que más adelante les contaré. Sino que tuve un encuentro tremendo. Entonces cuando acaba esta conferencia ayudamos un poco y al final ya eran las 11 12 de la noche. Hubo una fiesta muy, muy padre. Y para esto había una gringa que está muy muy guapa, un cuerpazo y para mí bien bien loco de cuando la vi yo dije, "Wow." Fíjense, quiero que escuchen estas palabras. Yo dije que nunca digo nunca soy negativo, aunque tenía ese problema de inferioridad e inseguridad, nunca fui negativo. Siempre pensando en positivo, pensando en que sí se puede, quizás no ahora, pero poco a poco podemos trabajar para obtener
todo, así pensaba y por eso yo estaba enfocado en mi carrera estudiando, echándole un chorro de ganas. Entonces llega una güera de mi tamaño, me da como unos 74, quizá un poquito más alta, quizá un poquito más baja, no lo sabemos, pero sí se veía muy, muy imponente, muy, muy guapa. Y yo pensé en mí, ¿quién no va a querer andar con una chica tan bonita y tan guapa y con el cuerpazo? Y rara vez pienso negativo. Y esa vez se me vino un pensamiento que, que me dije a mí mismo, así como que no andaría contigo. No, 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 no tienes el cómo andar con una persona así. Eso se vino a mi mente. Nunca lo pienso, nunca he pensado así. Y esa vez se vino eso a mi mente. Eso fue un día antes de arrancar todo este evento misionero, la conferencia misionera. Y el último día, que hubo una kermés y hubo cosas muy padres, terminan casándome con ella y ya había ahí como que varias cosillas donde su amiga que se habla español, su mejor amiga que decían que eran primas, pero no eran primas, si hablaba español, le dice a mi amigo, de mis mejores amigos, que ya ellos ya andaban, que ella era gringa y él de aquí de Saltillo, y andaban ahí todo y él me dice, hey, ¿no te gusta esta chica? Y yo, ¿por qué me preguntas eso? A todo mundo le gusta, ¿quién no quisiera andar con ella? Y se ríe mucho y dice, sí, ¿verdad? Y se pone muy rojo, que yo le dije, ¿qué? ¿Qué? No manches. Me dice, no, no te puedo decir. Yo le digo, ya sé, no me tienes que decir. Yo inmediatamente entendí que yo le gustaba a ella. Y eso fue un top en mi vida. Y hasta aquí dejamos esta parte 3 y seguimos con el juego. Por lo pronto 2. Vale, vale. Como les digo, necesitamos carbón. Y ya tenemos 16, pero voy a hacer otros 10. Así que vamos a hacer tablones de roble. Y luego ya que tenemos el tablón. No puede ser, bro. Tirar tantito el adoquín. Ah, no, lo puedo sacar a sumar. Ahí está. Otra estufita. Ahí es. Ahora sí vamos a hacer nuestras antorchas.
Vale, necesito también hacer palillo. Vamos a hacer todo el tablón. Y luego palillo. Y ahora sí. Vamos a hacer un chorro de antorchas. 64 antorchas tenemos. Ahora sí. Y hay que hacer unas puertitas aquí. Por si me explotan, ya nomás me meto aquí y me encierro. No, me falta una. A ver la de abedul, no me gusta. Puerta de la jungla, está más padre. Es que está muy padre la puerta de manglar. Ni modo, vamos a hacer lo que... ¡Qué oso, bro! Ya teníamos troncos de abedul. Ya lo hice tablón y vamos a hacer pues lo mínimo de puertas que tenemos que hacer. Pero pues ya tenemos madera, ya tenemos más cosas porque aquí puedes batallar de repente. Por lo pronto ahí aliviana. Obviamente voy a cambiar esta arenisca lisa por arenisca de esta. Vale, vale, entonces tenemos hay mucho carboncito, pero este ya va a ser que necesitamos vidrio. Vale, ahí nos va a dar 12 de vidrio. Ay, no es cierto, no sé si tengo todavía lana. Vamos a ver cómo está la noche, a ver si ya se acabó la noche. No, hombre, sigue la noche. El explosivo sigue. Bueno, ¿sabes qué? Arriba me salió un explosivo, se me olvidó el nombre. Cuando ni deben de saber, no deben de salir por nada. Pero bueno, pues ya que. Ya hay mucha luz, ya no deben de hacerse ningún mod de ninguno. Vale, ahorita salimos, vamos a intentar acabar el vidrio. Tenemos 9. Y nos va a dar otros 3. Vale, vamos a tomarlo. Así es, bandita, y andamos dándole forma a lo práctico de la fortaleza. Pero obviamente no se ve chida todavía porque pues faltan todos los acabados, completamente todos. Así que la vamos a dejar bien pro, así que este solamente es el video parte 1. Estamos construyendo la fortaleza. Más adelante ya les muestro todo
el avance hasta completar toda la fortaleza. Así que dale like, suscríbete y los veo en otro videito.